Cristian Nodal está a punto de quedarse sin nombre por segunda vez, y esta vez no fue una expareja ni una disquera quien se lo quitó, fue una banda de Guadalajara que ya usaba ese nombre cuando él todavía no nacía. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le negó el registro de El Forajido, el nombre con el que pensaba reinventarse, porque existe un grupo forajido que lo tiene apartado desde hace más de 30 años y vigente hasta 2034. Ese papel del INPI, esa resolución fría con sello oficial, es la imagen con la que arranca todo esto. Y mientras él se quedaba sin ese nombre, en el mismo país, la misma semana, dos mujeres que pasaron por su vida estaban en boca de todos por motivos completamente distintos. ¿Por qué la ex que él dejó terminó cantando en la inauguración del Mundial mientras a la actual nadie la vio en el estadio? ¿Por qué Kazú, la madre de su hija, estrena película premiada en Netflix justo cuando él pelea por conservar su identidad artística? ¿Qué tienen ellas que él parece haber perdido en cuestión de meses? ¿Y por qué cada logro de Belinda y cada logro de Kazú se siente, para una parte del público, como una factura que le llega a él? Quédate, porque te voy a contar exactamente qué decía la resolución del INPI, qué hizo Grupo Forajido para frenarlo y por qué el mismo fin de semana en que Belinda pisaba el escenario del Estadio Ciudad de México, la familia Aguilar estaba ahí, en las gradas, saludando a Chicharito, pero faltaba justo una persona. Y aquí va la primera pregunta para los comentarios. Si mañana un juez le dijera a Nodal que tampoco puede usar el forajido, ¿qué nombre creen que le quedaría ya? El 11 de junio de 2026, en el Estadio Ciudad de México, Belinda subió a cantar Por ella junto a Los Ángeles Azules en la inauguración del Mundial. En esa misma tribuna estaba Pepe Aguilar con dos de sus hijos. Ángela no apareció en cámara, Nodal tampoco. Vamos al estadio. 11 de junio. El recinto está lleno y las cámaras del mundo entero apuntan al centro del campo porque arranca el Mundial 2026 y México abre la fiesta. Suben Los Ángeles Azules. Y junto a ellos, con la voz firme bajo las luces del Estadio Ciudad de México, aparece Belinda para cantar Por ella. Ese tema no es de relleno. Forma parte del álbum oficial del Mundial y ella misma lo coescribió junto a Horacio Palencia y otros autores. Belinda no llegó ahí porque alguien le hizo un favor. Llegó porque su nombre pesa lo suficiente para que la organización de un evento que ven cientos de millones de personas la quisiera arriba de ese escenario. Y para que dimensionen el tamaño del momento, miren con quién compartió cartel. En esa inauguración cantaron Shakira, Maná, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean, Burna Boy. Pesos completos del espectáculo mundial. Belinda estaba ahí, en esa lista, en esa fila de nombres que la organización del Mundial eligió para representar la fiesta frente al planeta entero. Esa es la compañía en la que la pusieron, y para una mujer a la que medio internet había dado por acabada, estar en esa lista no es poca cosa, es una declaración, y para entender por qué esta imagen pega tan fuerte, hay que rebobinar, hay que volver a 2020, cuando esta historia empezó, porque sin esa parte no se entiende el tamaño del contraste que estamos viendo hoy. Belinda y Cristian Nodal se conocieron como coaches de la segunda temporada de La Voz México que TV Azteca transmitió entre junio y agosto de 2020. El 5 de agosto de ese año, la propia página del programa soltó la noticia. El amor llegó a La Voz, escribieron y confirmaron que Nodal y Belinda iniciaban una relación. Pocos días después, el 10 de agosto, los dos cantaron juntos De los besos que te di en el escenario del programa. Y ahí, frente a las cámaras, México vio nacer lo que parecía un cuento de hadas del espectáculo. Ella, la princesa del pop que venía cantando desde niña. Él, el chico del regional mexicano que estaba reventando todos los récords. La pareja perfecta para los titulares. Y los titulares llegaron. Vaya que llegaron, porque el 25 de mayo de 2021, en un restaurante de Barcelona llamado Salvaje, donde ella estaba grabando una serie, Nodal le pidió matrimonio. Lo hizo a lo grande, como hace todo. Cerró el lugar, según contó. Ventaneando pagó alrededor de 25,000 euros por la exclusividad y publicó en redes una frase que muchos todavía recuerdan. Damas y caballeros, escribió, Belinda Peregrín me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo, y por si la propuesta no fuera suficiente espectáculo, estaba el anillo. Aquí los números importan, porque marcan el contraste con lo que vino después. La joyería Angel City Jewelers
de Los Ángeles, confirmó en su propio Instagram que el anillo era un diamante de talla esmeralda de 12 quilates tasado en más de $3 millones, $3 millones, casi 60 millones de pesos en una sola joya, tanto que la revista Quién llegó a calcular que, si Belinda se quedaba con él, tendría que pagar más de 20 millones de pesos solo de impuestos. Ese anillo se volvió un símbolo, el símbolo de una relación que parecía no tener techo. Pero el cuento se rompió. Y se rompió en público, como todo lo de ellos. El sábado 12 de febrero de 2022, por la noche, Nodal publicó en Instagram que habían decidido darle fin al compromiso y a la relación, pidió respeto por la decisión. Belinda tardó unos días en responder y lo hizo de madrugada, el 16 de febrero, con un mensaje mucho más breve. Hasta ahí, una ruptura dolorosa pero civilizada. El problema vino después. Porque en mayo de 2022 la cosa se ensució de verdad. El 18 de mayo, Nodal filtró en Twitter unas capturas de conversaciones privadas con Belinda. En esos mensajes, ella aparecía pidiéndole dinero. Le preguntaba si podía arreglarse los dientes esa semana, mencionaba lo de sus papás, y Nodal acompañó la filtración con una frase durísima, donde hablaba de 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada, y decía que cuando se cansó de dar, se acabó todo. Lo hizo, además, justo después de que la madre de Belinda aplaudiera públicamente un comentario que insultaba a Nodal, que lo llamaba naco. O sea, fue una respuesta con dedicatoria, un golpe sobre la mesa después de que lo provocaran. La filtración corrió como pólvora, millones de personas leyendo conversaciones que nunca debieron ser públicas. Y Belinda, cuando un reportero de Venga la Alegría le preguntó, contestó apenas con una frase, que eran tonterías, que no iba a decir nada. Se negó a entrar al barro. Esa fue su jugada, callarse mientras él exponía, y con el tiempo, esa decisión de no pelear en público le terminó saliendo bien. Y aquí tengo que marcar la raya, como siempre hago, que esos mensajes se publicaron es un hecho, cualquiera los vio. Pero los motivos reales de la ruptura, quién dejó a quién y por qué, eso nunca lo confirmaron los dos juntos. Circularon 1000 versiones de infidelidades, de excesos, de diferencias. Todo eso es rumor. Lo único sólido es que la relación terminó mal, que hubo dinero de por medio en la conversación pública y que la imagen de cuento de hadas quedó hecha pedazos. Hubo un detalle que retrató el final mejor que 1000 declaraciones: los tatuajes, porque Nodal, durante el noviazgo, se había tatuado a Belinda por todo el cuerpo, se puso Beli en la patilla, se tatuó la palabra utopía en la frente, que era el nombre de un disco de ella, y se hizo los ojos de Belinda en el pecho. Cuando terminaron, el tatuador Rafael Valdés confirmó que Nodal cubrió todo. Tapó el Beli con unos palos de póker, tapó la utopía de la frente con una flor y tapó los ojos del pecho con un águila y unas calaveras. Borrar a alguien de la piel, literalmente, con tinta encima. Belinda también cubrió un corazón con las iniciales de él que tenía en el tobillo, dos personas borrándose mutuamente del cuerpo. Esa es la historia que carga Belinda cada vez que se la compara con la familia Aguilar. Y conviene recordar todo lo que se quedó en el camino, porque cuando se comprometieron se hablaba de una boda monumental. Se especulaba con la fecha, con el lugar, con los invitados. Era el matrimonio que toda la prensa rosa esperaba cubrir. Nodal incluso le dedicó canciones. Hubo una etapa en la que cada gesto suyo giraba alrededor de ella. Después de la ruptura, él sacó Ya no somos ni seremos, un tema que muchos leyeron como su versión de la historia, su forma de cerrar el capítulo cantando. Toda esa maquinaria, la boda, las canciones, los tatuajes, los anillos millonarios, terminó en cero, en una filtración de chats y en un montón de tinta encimada para tapar lo que un día pareció eterno. Y ahora viene lo importante, porque uno podría pensar que después de una ruptura así de fea, de quedar expuesta en chats privados, de que la trataran de interesada frente a todo el país, Belinda se habría hundido. Pues pasó lo contrario. En estos años Belinda no se cayó, Belinda creció. En 2025 protagonizó Mentiras, la serie, en Prime Video, interpretando a Daniela junto a Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño, una de las producciones más comentadas del año. Sacó el disco Indómita, el más escuchado de su carrera, con colaboraciones con Kenia Oz en Jackpot, con Tito Double P, con Natanael Cano. Le dieron el premio Evolución en los Billboard Mujeres Latinas en la Música. La revista GQ la nombró Mujer del Año en México. Y se subió también a Mentiras, el musical, en funciones que agotaron boletos. O sea,
Mientras una parte del público seguía viéndola como la ex despechada de Nodal, ella estaba armando uno de los mejores momentos profesionales de su vida. Actriz, cantante, premiada, portada de revista, todo al mismo tiempo, y todo, ojo, sin mencionarlo a él ni una sola vez. Y todo eso desemboca en el escenario del Mundial. Esa es la foto que cierra el arco. La mujer a la que borraron de la piel, la que quedó expuesta en chats, la que muchos daban por acabada, parada en el centro del evento más visto del año, cantando un tema que ella escribió frente a cientos de millones de personas. La ex, brillando. Y mientras Belinda cantaba, las redes hicieron lo que mejor saben hacer, compararon. La comparación fue inmediata, casi automática. De un lado, Belinda en el Mundial, del otro, una pregunta repetida en miles de comentarios. ¿Dónde estaba Ángela Aguilar? Y déjenme contarles algo sobre esta comparación, porque no es nueva, viene de lejos. Desde que Nodal pasó de Belinda a Casu y después a Ángela, el público armó una especie de torneo imaginario entre las mujeres de su vida. Cada vez que una de ellas logra algo, las redes la miden contra las otras. Es injusto, porque ninguna pidió competir, pero es el deporte favorito de Internet, y en este mundial, ese deporte alcanzó su punto más alto. Belinda en el escenario fue la chispa. En cuestión de minutos, miles de personas escribían el mismo tipo de mensaje, celebrando que Belinda llegó hasta ahí por mérito propio, sin pertenecer a ninguna dinastía musical, sin un apellido que le abriera puertas. Ese fue el dardo, la idea de que una llegó sola y la otra llegó con un apellido poderoso detrás. Sea justo o no, esa narrativa prendió, y prendió fuerte. Vamos con los datos, porque esto se verifica. Mientras Belinda cantaba, Pepe Aguilar sí estaba en el estadio, quedó grabado. Hay un video que se hizo viral en horas donde se ve a Pepe en las gradas saludando a Javier Hernández, el Chicharito, que ahora es comentarista. La charla quedó registrada. Chicharito le pregunta si fue solo o con la familia. Pepe responde que ahí está la familia. Chicharito le dice que en cuanto termine se acerca a saludarlos. 30 segundos de conversación deportiva, de esos que parecen no decir nada, pero esos 30 segundos se volvieron prueba de que el clan Aguilar sí fue. Leonardo, el hijo de Pepe, publicó una foto desde el estadio. Annelise, su hija, subió historias de su llegada. La familia, casi completa, en el evento del año. Casi, porque faltaba una persona. La que más tiene que ver con esta historia, Ángela. A ninguna cámara la captó, en ninguna transmisión apareció. Y aquí tengo que ser honesta y separar lo que sabemos de lo que suponemos. Lo confirmado es que Ángela no apareció en cámara. Eso es un hecho. El motivo es otra cosa. Eso nadie lo confirmó. Ni ella, ni Pepe, ni nadie del entorno salió a decir por qué no estuvo o si pensaba ir. El internet llenó ese vacío con una teoría que se contó sola, que Ángela evitó el estadio para no coincidir con Belinda, la ex de su esposo, en el mismo evento, frente a las mismas cámaras. Porque imaginen el titular, Belinda y Ángela en la misma inauguración del Mundial, la actual y la ex de Nodal compartiendo plano. Eso habría tapado hasta los goles. Todo apunta a que alguien calculó el riesgo. Hay señales de que la ausencia no fue casual, aunque, insisto, nadie lo dijo con todas las letras. Llama la atención que el padre fuera, que los hermanos fueran, que medio clan se dejara ver con naturalidad y que justo la integrante en el centro de la posible comparación fuera la única que no apareció. Y un detalle inclina la balanza. Leonardo publicó esa foto desde el estadio, y Ángela, según se vio, le dio me gusta. O sea, estaba conectada, estaba viendo en tiempo real. Reaccionó a la publicación de su hermano desde el evento, pero no apareció, presente en lo digital, ausente en lo físico. Esa combinación es la que alimenta la sospecha de que la ausencia fue una decisión, no una casualidad. Y hay que ponerlo en perspectiva, porque Ángela Aguilar no es una figura que le huya a las cámaras, todo lo contrario, es de las celebridades más activas en redes, de las que documentan giras, premios, viajes, looks, que justo en el evento más fotografiado del año, en su propia ciudad, con su familia presente, ella decidiera no aparecer, rompe con todo su patrón habitual. Una persona que vive de la exposición, que construyó su carrera frente a las cámaras, eligiendo la invisibilidad precisamente el día en que su rival histórica brillaba en el escenario. Para mucha gente, esa ecuación solo tiene una lectura posible, aunque, repito, ella no ha confirmado nada, y mientras no lo haga, esto se queda en el terreno de la interpretación. Déjenme detenerme en algo que para este canal es sagrado.
En redes, los comentarios contra Ángela se pusieron muy feos, gente metiéndose con su físico, con su estatura, con su forma de hablar. Eso aquí no lo vamos a repetir, porque burlarse del cuerpo de alguien no es chisme, es otra cosa más fea y más barata. Lo que sí podemos analizar con lupa son las decisiones. Y la decisión de no aparecer en el evento del año, sea por la razón que sea, dice algo. Sugiere una estrategia de no dar la foto, de no alimentar la narrativa de la rivalidad. Eso es conducta pública, y eso sí se comenta. Aquí va la primera pregunta, y quiero leerlos de verdad abajo. ¿Creen que Ángela no fue por estrategia, para no dar la foto comparativa con Belinda, o creen que simplemente no le tocaba estar ahí y le estamos buscando tres pies al gato? Yo tengo mi sospecha, pero me importa más la de ustedes. Y mientras la actual reaccionaba a fotos desde la distancia, la ex seguía cantando frente al mundo. Si la historia terminara aquí, ya sería jugosa. Una ex brillando, una ausencia sospechosa, un clan que sí fue y una integrante que no. Pero resulta que Belinda no fue la única ex de Nodal con una gran semana, porque al mismo tiempo, en otra pantalla completamente distinta, otra mujer de su pasado sumaba un logro que muy pocos vieron venir, y de esa les hablo ahora. Cambiamos de pantalla, dejamos el estadio y nos vamos a Netflix, porque mientras Belinda llenaba la inauguración con su voz, Kazu, la madre de la hija de Nodal, estrenaba algo que casi nadie esperaba de ella, una película, y no como cantante invitada que pone un tema para los créditos, como actriz, con un papel de verdad, en una historia seria. La película se llama Risa y la cabina del viento. Llegó a Netflix el 3 de junio, y en ella Kazu interpreta a Sara, la madre de la niña protagonista, en un drama con toques de fantasía. La historia es preciosa y triste a la vez. Una niña de 10 años, Risa, pierde a su padre en un incendio y descubre una vieja cabina telefónica que le permite hablar con los muertos. Para poder hablar con su papá, la niña tiene que ayudar a otros espíritus a resolver sus pendientes en el mundo de los vivos. Una historia sobre el duelo, sobre la pérdida, sobre buscar una última conversación con quien ya no está. Está inspirada además en algo real, en un teléfono del viento que existe en Japón, donde la gente va a hablarle a sus difuntos. Un papel cargado de emoción, muy lejos de la imagen de la jefa del trap que el público conocía de Kazu. ¿Y por qué importa esto? Importa porque Kazu no se coló al cine por la puerta de atrás aprovechando su fama de cantante. Llegó a una película que ya tenía prestigio antes de aterrizar en Netflix. Y esto hay que decirlo con precisión, sin inventar, porque es justo lo que la separa de cualquier proyecto improvisado. La cinta la dirige Juan Cabral. El reparto es de peso pesado del cine argentino. Diego Peretti, Joaquín Furriel, Graciela Borges, Gustavo Garzón y la niña Elena Romero como protagonista. La música original es de Babasónicos, una de las bandas más respetadas de Argentina, que compuso 6 canciones para el filme y se rodó entera en Ushuaia, en el fin del mundo, en la Tierra del Fuego. Producción cuidada, gente seria, una historia con alma. Pero lo más fuerte son los premios, y aquí los datos hablan solos. La película tuvo su estreno mundial el 10 de noviembre de 2025 en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que es el festival de cine más importante de Argentina y uno de los grandes de América Latina. Y no pasó sin pena ni gloria. Ganó. Se llevó el premio a Mejor Largometraje Argentino y el premio a Mejor Dirección. Después, cruzó el Atlántico. En Francia, en un festival de cine, se llevó el premio del público en marzo de 2026. Pasó por el Festival de Málaga. Se estrenó en salas comerciales en España en diciembre de 2025 y en Argentina en abril de 2026. O sea, antes de que el público masivo la viera en streaming, la crítica, los jurados y el público de festivales ya la habían premiado en 3 países. Y no se quedó en los festivales. La película tuvo recorrido en salas comerciales de verdad. En España se estrenó en diciembre de 2025 y la vieron poco más de 20,000 personas en cines. En Argentina llegó a las salas en abril de 2026 y rozó los 30,000 espectadores. Números modestos para una película independiente, sí, pero números reales, de gente que pagó su boleto para verla en pantalla grande antes de que Netflix la pusiera al alcance de todos. Es una película que recorrió el camino completo, del festival prestigioso a la sala comercial y de ahí al streaming masivo, y en cada parada el nombre de Kazu aparecía como una de sus actrices, no como gancho publicitario, como parte del elenco que la crítica destacó.
Y eso es lo que más sorprendió a todos, porque cuando se anunció que la jefa del trap iba a debutar como actriz en un drama serio, mucha gente arqueó la ceja. Pensaron que sería una cantante metida a actriz por la fama, de esas que salen acartonadas y se nota que no es lo suyo. Pasó lo contrario. Los comentarios sobre su interpretación de Sara, la madre que carga su propio duelo mientras cuida a una hija que habla con los muertos, fueron de sorpresa genuina. La vieron contenida, creíble, lejos de la pose de escenario. Hasta cuentas grandes de cine en redes la mencionaron con respeto. Una artista que se atrevió a salir de su zona de confort, a ponerse en manos de un director exigente, a rodar en el frío de Ushuaia rodeada de actores con décadas de oficio y a salir bien librada. Eso no se improvisa, eso es trabajo. Eso le da a Kazu algo que no se compra con taquilla, le da respeto. Porque una cosa es vender discos y llenar arenas, que ya lo hace de sobra, y otra es debutar como actriz en una película premiada en Mar del Plata, rodeada de figuras que llevan décadas en el cine, y salir bien parada. Cazzu se metió en esa liga sin pedir permiso, y la liga la recibió con premios. Ahora, déjenme ser cuidadosa con un dato, porque circuló mucho y conviene aterrizarlo. Se habló de millones de reproducciones y de top global en Netflix. Y miren, las señales apuntan a que a la película le va bien. Hubo reportes de que fue de las más vistas en su categoría, pero los números exactos que circularon venían de comentarios y de canales, no de un reporte oficial de Netflix que yo haya podido confirmar con certeza, así que se los cuento con esa salvedad. Lo sólido, lo verificable, es el estreno, los premios de festival y la buena recepción de la crítica. Si aparece un dato oficial con cifras, cambia la lectura y se los traigo. Pero números inventados, aquí no. Para eso ya hay otros canales. Lo que sí es indiscutible es el momento que vive Kazu, porque la película no le cayó en un bache, le cayó en plena racha. Y para entender esa racha, hay que saber de dónde viene. Julieta Casuccelli nació en diciembre de 1993 en Jujuy, una provincia del norte de Argentina, lejos de los grandes centros de la industria. Se abrió camino sola, desde abajo, hasta convertirse en lo que hoy la prensa llama la jefa del trap argentino. Debutó con un disco llamado Maldades en 2017, se consolidó con Error 93 y de ahí no paró. Se volvió la referente femenina del género en todo el continente, la mujer que les abrió la puerta a las demás. En 2025 hasta publicó un libro, Perreo, una revolución, donde reflexiona sobre el género desde una mirada feminista. O sea, no es una cantante que de pronto se metió a actuar, es una artista completa que lleva casi una década construyendo. Viene de su disco Latinaje, que sacó en abril de 2025, y de la gira del mismo nombre, que ha sido una locura. La gira arrancó con 3 noches en el Movistar Arena de Buenos Aires en septiembre de 2025, pasó por Uruguay y aterrizó en México con todo. 2 noches en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en octubre, el Auditorio Telmex en Guadalajara, el Citibanamex en Monterrey, además de Mérida y Puebla. Recorrió 6 países de América Latina y ya tiene anunciadas fechas para España, en Madrid y Barcelona, para finales de 2026. Una mujer que llena auditorios en medio continente y que en sus ratos libres debuta como actriz premiada. Ese es el nivel, y todo esto, recuerden, con una hija pequeña a cuestas, organizando su vida entre la maternidad y una agenda que la lleva de un país a otro. Porque mientras una parte de la conversación pública giraba sobre quién tenía la culpa de la separación, Kazu estaba arriba de un escenario en Buenos Aires, en Monterrey, en Guadalajara, demostrando con hechos que su carrera no dependía de con quién había estado. Esa es la diferencia que el público premia. Obra contra ruido. Y aquí es donde el contraste empieza a doler. Si uno se pone en los zapatos de Nodal, piénsenlo. La madre de su hija, la mujer con la que tuvo a Inti, la que él dejó en un momento que a muchísima gente le pareció cuestionable, está construyendo una carrera que crece en todas las direcciones. Música, cine, premios, giras internacionales. Kazu se convirtió, para una enorme parte del público, en la figura que salió fortalecida de toda aquella historia, la que no necesitó pelearse con nadie para crecer, la que dejó que su trabajo hablara por ella, porque hay que recordar cómo fue esa separación para entender por qué la gente está tan del lado de Kazu. Kazu y Nodal empezaron su relación en 2022, poco después de que él terminara con Belinda. Tuvieron a su hija Inti en septiembre de 2023.
El nombre viene del quechua y significa sol. Y apenas unos meses después, en mayo de 2024, se anunció la separación. Lo que vino enseguida fue lo que encendió a todo el mundo, porque casi de inmediato apareció la relación de Nodal con Ángela Aguilar, tan rápido que las cuentas no cuadraban para mucha gente. Casu llegó a decir que ella se enteró de esa relación como todo el mundo a través de las redes sociales. Léanlo otra vez. Una mujer con una bebé de meses en brazos descubriendo en internet que su expareja ya tenía nueva novia y que esa novia era la hija de la dinastía más poderosa del regional mexicano. Esa imagen marcó a fuego la simpatía del público y Casu, en lugar de salir a pelear, a tirar tierra, a dar entrevistas llorando frente a las cámaras, se metió en su trabajo, sacó disco, salió de gira por 6 países, escribió un libro y ahora, película premiada en Mar del Plata. Cada vez que pudo haberse hundido en el papel de víctima, eligió la obra, y al público eso le pesa. Hay una capa más que vale la pena tocar, porque pinta de cuerpo entero su forma de manejarse. Hace poco, Casu protagonizó una portada de la revista Rolling Stone Argentina, y le preguntaron por la famosa Ley Casu, esa iniciativa que lleva su apodo y que propone regular las obligaciones de los padres cuando una pareja con hijos se separa. Cualquier otra figura se habría colgado la medalla. Habría dicho que sí, que ella impulsó esa lucha, que es su bandera. Casu hizo lo contrario, aclaró que esa ley no la propuso ella. Dijo que es una iniciativa de personas que decidieron plantear cierta modalidad parental y que le pusieron su nombre. Ni siquiera en eso quiso adjudicarse un mérito que sentía que no era del todo suyo. Esa manera de pararse en el mundo, con los pies en la tierra, sin reclamar protagonismos que no le tocan, contrasta con todo el ruido que rodea al otro lado de esta historia. Y vale la pena detenerse en lo que significa esa ley Casu, porque dice mucho del lugar que ocupa hoy. Es una iniciativa que busca que los padres que se separan cumplan de verdad con sus obligaciones, que no dejen toda la carga sobre la madre. Que la conversación pública le haya puesto su nombre a una causa así, aunque ella no la haya propuesto, revela cómo la ve la gente. La ven como símbolo de la madre que sostiene sola, que no anda peleando pensiones en los medios, que sacó adelante a su hija mientras seguía trabajando. Le pusieron su nombre a una ley sobre responsabilidad parental sin que ella lo pidiera. Eso es reputación, eso es haber caído bien parada, y todo, otra vez, sin tirarle un solo dardo público a Nodal. Y eso conecta las dos historias de las ex en una sola idea, que es quizá lo más revelador del asunto. Tanto Belinda como Casu llegaron a sus logros de esta semana sin depender de Nodal, sin mencionarlo, sin colgarse de su nombre. Belinda en un escenario que se ganó por su carrera. Casu en una película que se ganó por su trabajo como actriz. Ninguna de las dos necesitó hablar de él para brillar. Las dos mujeres que pasaron por su vida construyeron, cada una por su lado, algo sólido y verificable, y lo hicieron calladas, con obra, no con escándalo. Va la segunda pregunta para los comentarios, y esta sí me intriga lo que van a responder. De las dos ex de Nodal, ¿quién creen que está viviendo el mejor momento? Belinda, con el escenario del Mundial y la exposición masiva frente a cientos de millones de personas, o Casu, con el prestigio del cine, los premios de festival y una carrera que crece sin hacer ruido. Yo lo tengo medio decidido, pero quiero leer su veredicto abajo, porque sé que aquí hay equipos y van a discutir, porque mientras Casu suma estrenos y premios, y mientras Belinda canta en estadios, el hombre que estuvo con ambas vivía una semana muy distinta, una semana de tribunales, de oposiciones legales, de un problema que toca lo más básico que puede tener un artista, su nombre, y resulta que este no es el primer nombre que se le complica, es el segundo. De eso les voy a hablar ahora, porque es la pieza que conecta todo y la que explica de verdad el título de este video. Llegamos al corazón del asunto, porque mientras sus dos ex acumulaban logros, Cristian Nodal estaba a punto de quedarse sin nombre por segunda vez en su vida. Y digo por segunda vez en serio, no como frase de efecto. Para entenderlo hay que contar la primera, que es la que casi nadie tiene completa. El nombre Cristian Nodal, como marca registrada, nunca fue del todo suyo. Se registró por primera vez en 2016, cuando el cantante tenía 17 años, todavía era menor de edad, y quien lo registró fue su propio padre, Jaime González, a través de una empresa familiar. Los derechos comerciales del nombre quedaron a nombre del papá, y ahí siguen. De hecho, según documentos del propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, esa marca se renovó en abril de 2026 a nombre del padre,
con vigencia hasta el año 2036. O sea, hoy mismo, el nombre artístico con el que Cristian Nodal vende discos y llena plazas en los papeles le pertenece a su papá. Eso explica una frase que Nodal soltó en abril de 2026 y que en su momento sonó a desahogo de artista, pero que vista con todo el contexto, suena casi a confesión. Resulta que estrenó un video, un vals, donde la modelo se parecía físicamente a Kazu y se armó un escándalo enorme. La modelo Dagna Mata hasta usó canciones de Kazu en sus propias publicaciones, lo que echó más leña al fuego y dejó a Nodal en medio de otra polémica con tintes de provocación. En medio de ese ruido, Nodal escribió en Instagram algo que se quedó grabado. Dijo que no era dueño de su nombre, ni de su imagen, ni de su música, y que lo que pasó con el video era muestra de eso. Pero que su voz, que era lo único que le quedaba, siempre sería de su público. Lo repitió poco después en un concierto en Querétaro. Mi imagen no es mía, dijo. Mi nombre no es mío, ni mi música es mía. Imaginen el peso de decir eso en pleno escenario, frente a tu gente. Y no era solo el nombre. Detrás hay un litigio largo con Universal Music que viene desde noviembre de 2021. Nodal y sus padres demandaron a la disquera para reclamar la titularidad de sus primeras obras, los discos que grabó siendo prácticamente un niño, Me dejé llevar, ahora Ay Ay Ay. Universal contrademandó, y la cosa se puso muy seria, porque la disquera acusó a la familia de presentar más de 30 contratos con firmas y certificaciones notariales falsificadas, una acusación gravísima. El caso llegó hasta la Fiscalía General de la República. En noviembre de 2025 hubo una audiencia maratónica de muchísimas horas junto al reclusorio oriente de la Ciudad de México. Nodal salió de ahí de madrugada diciendo que no los habían vinculado a proceso, que llevaban un montón de horas ahí dentro y que valió la pena, que no había ni un solo papel que justificara la acusación. Pero hay que ser precisos, porque esto es importante, y mucha gente se quedó con la idea equivocada. La fiscalía aclaró después que no hubo una exoneración, que el caso penal sigue abierto a la espera del juicio civil, y Universal apeló esa decisión en diciembre. Para febrero de 2026, el equipo de abogados que defendía a Nodal en lo penal renunció a representarlo, aunque siguió con sus padres. O sea, el lío del nombre y de la música, el primero, todavía no termina. Sigue vivo, sigue en tribunales, sigue colgando sobre su cabeza. Con todo ese historial encima, uno pensaría que Nodal y su equipo habrían aprendido la lección más básica del mundo de las marcas, que antes de adoptar un nombre nuevo hay que revisar que ese nombre esté libre, pues parece que la lección no se aplicó, y aquí entra la segunda parte, la fresca, la que destapó todo. Nodal decidió reinventarse bajo un nuevo nombre artístico, El Forajido, una nueva etapa, una nueva imagen, una identidad distinta para esta fase de su carrera. Y aquí hay algo que conviene leer entre líneas. Si tu propio nombre, Cristian Nodal, está atrapado en pleitos legales, en manos de tu padre, enredado con una disquera, tiene todo el sentido del mundo querer empezar de cero con un nombre nuevo, uno que sí sea tuyo. El Forajido podía ser eso, una identidad limpia, sin abogados de por medio, sin contratos viejos. Era su oportunidad de poseer algo propio por primera vez. Y fue a registrarla. Presentó la solicitud el 22 de abril de 2026 con número de expediente y todo en la clase que corresponde a los servicios de entretenimiento. El problema es que ese nombre ya tenía dueño desde hacía décadas. Existe un grupo forajido, y esto no es un dato menor, es el centro de todo. Es una agrupación con 33 años de trayectoria. El nombre lo usan desde 1993. Grabaron su primer disco a mediados de los 90, pasaron por sellos grandes, hicieron giras por México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, salieron en Siempre en Domingo con Raúl Velasco, en los programas de Paco Stanley. Gente que lleva más de 3 décadas cargando instrumentos, subiéndose a camiones de gira, defendiendo su nombre canción por canción. Tienen un tema, Para ti con amor, que en plataformas como Spotify acumula millones de reproducciones y la banda ronda los 140,000 oyentes al mes. No son una leyenda olvidada. Siguen activos, siguen sonando y lo más importante para esta historia, tienen la marca Forajido registrada legalmente, con vigencia hasta 2034. O sea, cuando Nodal fue a registrar el Forajido en abril de 2026, ese terreno llevaba más de 30 años ocupado por gente que llegó cuando él ni siquiera había nacido.
Y Grupo Forajido no se quedó callado. El 15 de mayo de 2026 presentaron formalmente su oposición ante el INPI. Argumentaron lo obvio, que los nombres se parecen demasiado en lo gramatical, en lo fonético, en lo conceptual, y que ponerle el artículo el delante no alcanza para diferenciarlo. Y el instituto les dio la razón. La resolución se conoció a principios de junio de 2026, justo en estos días, y le negó a Nodal el registro de El Forajido por riesgo de confusión con la marca que ya existía. En palabras simples, el INPI dijo que no puede haber dos forajidos en el mismo mundo de la música porque la gente se confundiría, y el que llegó primero gana. Esa resolución del INPI es el documento que mejor resume la semana de Nodal, un papel oficial, frío, con sello institucional, que en términos legales le dice a uno de los artistas más grandes del regional mexicano que no puede usar el nombre que eligió para reinventarse. Y pesa más que cualquier chisme, porque no es la opinión de un periodista ni un rumor de redes, es la decisión de una autoridad. Está escrito, está firmado. Y la reacción del público no se hizo esperar, porque para mucha gente, esta resolución fue la cereza del pastel de una racha de tropiezos. Las redes se llenaron de bromas sobre qué nombre le quedaría ahora, de memes, de gente preguntando si el equipo de Nodal revisa algo antes de anunciarlo. Hubo quien lo defendió, claro, quien dijo que cualquiera puede equivocarse y que un nombre no define a un artista de su tamaño, pero el tono general fue de incredulidad. ¿Cómo es posible que alguien que ya vivió un infierno legal por su propio nombre vuelva a tropezar con lo mismo? La pregunta se repetía sola, y cada vez que se repetía, reforzaba la idea que recorre todo este video, que mientras sus dos ex suman, él resta, que el viento esta temporada sopla en su contra. Lo que hace esta historia todavía más sabrosa es la actitud de Grupo Forajido, porque tenían todo para salir a celebrar, a burlarse, a sacar provecho de haberle ganado un round legal a Cristian Nodal. Hubieran tenido cámaras encima al instante, pero el fundador y baterista del grupo, José Manuel Maldonado, al que le dicen Pepe, hizo lo contrario. Salió a aclarar que esto no fue un ataque personal, que simplemente decidieron defender lo que se les otorgó en su momento, que no van en contra de nadie, que están apelando a su derecho y que podía haber sido cualquier persona, incluso alguien más famoso, y soltó una frase que a mí me parece la más bonita de todo el caso. Dijo que él es el primer fan del señor Nodal, que es un artista que ha llevado el nombre de México como pocos, y explicó que para ellos, Forajido no es nada más un logotipo y un nombre. Son los discos, las canciones, las giras, las horas arriba del camión, toda una vida, gente tranquila, que lleva décadas en lo suyo, defendiendo su casa sin gritar. Y hay una ironía dentro de la ironía que no se les puede pasar. Nodal eligió justamente la palabra forajido para reinventarse. Forajido, el que vive fuera de la ley, el rebelde, el que no se somete a nadie. Quería proyectar esa imagen de tipo rudo e independiente, y resultó que ni siquiera podía ser dueño de esa palabra, porque la ley, en la forma de una resolución del INPI, le dijo que no. El que quería llamarse fuera de la ley terminó frenado por la ley. El símbolo de rebeldía que escogió se le volvió, en los papeles, el recordatorio de que tampoco eso le pertenecía. Pocas veces un nombre artístico se desmorona con tanta puntería poética. Y aquí conviene preguntarse algo incómodo. ¿Quién revisó esto en el equipo de Nodal? Porque cambiar de identidad artística no es tan sencillo como anunciarlo en Instagram. Detrás de un nombre hay registros, hay marcas, hay derechos que llevan años apartados, y si vas a reinventarte, lo primero que hace cualquier equipo profesional es verificar que el nombre esté libre, que después de toda la pesadilla legal que ya vivió con su propio nombre, con Universal, con la Fiscalía, con la marca en manos de su padre, Nodal tropezara otra vez con la misma piedra, dice mucho sobre cómo se están tomando las decisiones a su alrededor. Quédense con la cronología porque es perfecta. 22 de abril, Nodal solicita El Forajido. 15 de mayo, Grupo Forajido se opone. Principios de junio, el INPI resuelve en contra. 3 fechas, 3 movimientos y un resultado que lo deja justo donde no quería estar, sin el nombre nuevo y con el viejo problema todavía rondando. 2 nombres, 2 pleitos. La misma sensación de no poder controlar lo más básico de su identidad pública, y hasta el cierre de esta historia, Nodal no había salido a decir qué va a hacer ahora. Ni él ni su equipo han detallado los siguientes pasos. Silencio. Y ahora junten todo,
Pongan las tres historias una al lado de la otra, porque es ahí donde aparece el verdadero retrato de estos días. En una pantalla, Belinda cantando en la inauguración del Mundial frente a cientos de millones de personas, con un tema que ella escribió después de haber sido borrada de la piel de Nodal a punta de tatuajes encimados. En otra pantalla, Casu estrenando una película premiada en Mar del Plata, debutando como actriz rodeada de prestigio, después de haberse enterado por redes de que su expareja ya tenía novia nueva. Y en una sala del INPI, un expediente que le niega a Cristian Nodal el derecho a llamarse como quería llamarse. Las dos mujeres que pasaron por su vida, cada una construyendo algo propio, sólido, premiado, en el mismo puñado de días, y él defendiendo su identidad ante una autoridad de propiedad industrial, y perdiendo. Ese es el espejo, ese es el contraste que prometía el título, y los hechos lo sostienen sin que haya que adornar nada. No hubo que inventar nada, no hubo que exagerar nada. Bastó con poner las tres historias juntas y dejar que hablaran solas. Y para que el cuadro quede completo, hay que sumar el telón de fondo, etiquetado con honestidad para que nadie piense que les vendo algo viejo como nuevo. El tour de Pepe Aguilar por Estados Unidos viene de una racha de cancelaciones que ya contamos por aquí. De 10 presentaciones, 9 se cayeron. Sobrevive una sola, la del 12 de julio en Virginia. Eso es de mayo, no es de esta semana, pero pone el ambiente. La familia en la que Ángela se casó tampoco vive su mejor momento de giras. 9 fechas caídas en Estados Unidos no son un detalle menor para un artista de la talla de Pepe Aguilar, que está acostumbrado a llenar recintos de ese lado de la frontera. Sea por la razón que sea, por venta de boletos, por logística, por lo que haya sido, la realidad es que el calendario se vació. Y eso, sumado a la ausencia del estadio y al pleito del nombre, dibuja un panorama donde los logros, estos días, estaban claramente de un solo lado de la historia. De un lado, dos mujeres celebrando. Del otro, una familia gestionando cancelaciones, ausencias y resoluciones en contra. Va la tercera pregunta y con esta cierro la ronda porque quiero saber qué piensan del cuadro completo. ¿Creen que es pura coincidencia que las dos ex de Nodal despeguen justo en la misma semana en que a él se le complica todo? ¿O creen que el foco del público cambió de bando y que la simpatía hoy está con ellas? Porque las casualidades existen, pero 3 golpes el mismo fin de semana ya parecen otra cosa. Díganmelo abajo, que los leo a todos. Y vuelvo al estadio una última vez, porque ahí está todo concentrado. Imaginen la escena completa, Belinda arriba, en el centro de la luz, cantando frente a cientos de millones de personas un tema que ella escribió. Pepe Aguilar en las gradas, saludando a Chicharito, rodeado de casi toda su familia. Y un asiento que nunca se ocupó, el de Ángela, que esa noche prefirió mirarlo todo desde una pantalla y darle me gusta a la foto de su hermano sin poner un pie en el lugar. 3 imágenes en un mismo estadio, y cada una cuenta una parte de la historia. Porque mientras eso pasaba bajo las luces, en una oficina del INPI dormía un expediente con una resolución firmada, la que le dice a Cristian Nodal que el forajido no puede ser suyo, que después de pelear años por su propio nombre contra una disquera y contra el tiempo, el nombre nuevo que eligió para empezar de cero tampoco le iba a pertenecer la misma semana, el mismo puñado de días. Ellas, arriba, él, defendiéndose ante una autoridad por lo único que un artista siente de verdad como propio, su nombre. Acuérdense de cómo abrimos este video, de Nodal a punto de quedarse sin nombre por segunda vez, pues ahí lo tienen, con todas las piezas sobre la mesa. La ex que borró de su piel a punta de tatuajes encimados, hoy en el escenario del Mundial. La madre de su hija, de la que se separó entre rumores y prisas, hoy con una película premiada en 3 países. Y él, con 2 nombres en disputa y un silencio que no termina de romper. Hay quien dirá que es mala racha, que a cualquiera le toca una semana así, que el tiempo se acomoda, y puede ser, pero también hay semanas que funcionan como espejo, que de golpe te muestran dónde quedó parado cada quien después de que el polvo se asentó. Esta fue una de esas. Y hay algo casi cinematográfico en cómo se alinearon las piezas. La película de Casu habla de una cabina desde donde se puede hablar con lo que ya se perdió. Belinda cantó un tema que se llama Por ella. Y Nodal pasó la semana peleando por un nombre que significa estar fuera de la ley. Si un guionista lo hubiera escrito así, le habrían dicho que era demasiado obvio, demasiado perfecto. Pero pasó solo, en la vida real, en el mismo puñado de días. A veces la realidad arma los símbolos mejor que cualquier libreto.
Así que la dejo con la pregunta que de verdad me da vueltas en la cabeza, y quiero leerla en los comentarios. Cuando dos mujeres que pasaron por la vida de un hombre terminan, cada una por su lado, construyendo carreras que crecen sin necesidad de nombrarlo, mientras él pelea por conservar hasta cómo se llama, ¿qué nos dice eso? ¿Quién quedó mejor parado de esta historia? Y sobre todo, si el público ya eligió de qué lado mirar, hay vuelta atrás para él. Las leo abajo.